La vasta cámara quedó en silencio cuando el almirante Bass entró. Su uniforme, normalmente impecable, mostraba señales de haber sido vestido a toda prisa, y las ojeras bajo sus ojos delataban su falta de sueño. La reunión de emergencia del Consejo había sido convocada con tal urgencia que algunos miembros aún llevaban sus ropas de noche debajo de sus túnicas formales. «Reproduce la grabación de nuevo», ordenó el alto comandante Wren, el oficial militar de más alto rango presente. Su voz resonó en la mesa redonda donde 12 de los más altos funcionarios del imperio estaban sentados en un silencio atónito. La pantalla holográfica en el centro de la mesa cobró vida. La grabación mostraba un escuadrón de patrulla imperial estándar. 5 naves de guerra en perfecta formación acercándose a lo que parecía ser una nave desconocida. La nave extraña no se parecía a nada que hubieran visto antes. Elegante y oscura, con extrañas luces azules pulsando a lo largo de su casco. Esto fue tomado hace 18 horas en el sector Orión, explicó Bass, su dedo temblando ligeramente mientras señalaba la marca de tiempo. Teníamos informes de actividad inusual cerca del puesto minero 37. El Consejo observó cómo la nave imperial líder enviaba la solicitud de identificación estándar. Hubo una pausa, y luego una respuesta en un claro lenguaje estándar imperial. Aquí la nave terrestre Thundershield. Estamos en una misión pacífica de mapeo. El alto comandante Wren se inclinó hacia adelante. Tierra, el planeta primitivo del sistema Saúl. Sí, señor, respondió Bass. La misma especie que clasificamos como pre-LVS hace solo 20 años. En la grabación, se podía oír al comandante del escuadrón imperial ordenar a la nave desconocida que apagara sus motores y se preparara para el abordaje, como era el procedimiento estándar para naves no autorizadas en el espacio imperial. Lo que sucedió a continuación hizo que varios miembros del Consejo jadearan de nuevo, a pesar de haber visto ya la grabación. En lugar de obedecer, la nave terrestre, esta Thundershield, aceleró de repente a una velocidad imposible. Las naves imperiales dispararon tiros de advertencia que, de alguna manera, se desviaron de la nave humana como si una fuerza invisible los repeliera. Luego, la Thundershield devolvió el fuego, no con los esperados proyectiles primitivos o armas de energía básicas, sino con algo que parecía luz líquida. Los rayos atravesaron los escudos de 2 naves de guerra imperiales como si no existieran. Las naves no explotaron. Simplemente se apagaron, todos sus sistemas fallando a la vez. ¿Destruyeron nuestras naves?, preguntó la ministra de Comercio loca, su voz apenas un susurro. No, respondió Bass. Eso es lo más inquietante. Las deshabilitaron con una precisión milimétrica. Sin bajas. Las tripulaciones informan que todos los sistemas esenciales, armas, motores, comunicaciones, fueron perfectamente atacados y deshabilitados, mientras que el soporte vital permaneció intacto. La grabación mostraba a las 3 naves imperiales restantes intentando rodear a la Thundershield. En respuesta, la nave humana pareció parpadear y luego, de forma imposible, apareció de repente detrás de la formación imperial. Lo que están viendo no es un error de grabación, explicó Bass. Nuestros analistas creen que la nave humana de alguna manera plegó el espacio para reposicionarse. El ministro de Ciencia Dax sacudió la cabeza con incredulidad. Esa es tecnología teórica. Hemos estado investigando la manipulación espacial durante siglos sin éxito práctico. La grabación continuó, mostrando a la Thundershield disparando de nuevo esas extrañas armas, paralizando a las naves imperiales restantes con precisión quirúrgica. Entonces, la voz del capitán humano se escuchó una vez más. Sus tripulaciones están ilesas. No tenemos interés en un conflicto con el imperio. Consideren esto una demostración de buena fe. Podríamos haber destruido sus naves, pero elegimos no hacerlo. El imperio respetará la soberanía de la tierra y todos los asentamientos humanos, o la próxima vez no seremos tan misericordiosos. Luego, la Thundershield se desvaneció en un destello de luz azul que no se parecía a ninguna forma conocida de viaje más rápido que la luz. El alto comandante Wren golpeó la mesa con el puño. ¿Cómo es esto posible? Los humanos apenas son capaces de llegar a su propia luna. Nuestro último sondeo los mostraba luchando con cohetes químicos.
La directora de inteligencia Mara, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Ese sondeo fue hace 20 años. Los consideramos demasiado primitivos para un seguimiento. Parece que fue un grave error de cálculo. O un engaño, añadió el jefe de seguridad. Quizás detectaron nuestras naves de observación y montaron un espectáculo de tecnología primitiva. Bass sacudió la cabeza. Nuestros observadores eran absolutamente indetectables con nuestra tecnología de camuflaje. Claramente no, espetó Ren. O nos engañaron entonces, o han logrado avances tecnológicos en 2 décadas que deberían llevar siglos. La sala cayó en un silencio incómodo mientras las implicaciones se asentaban. El Imperio Galáctico se extendía por 3 brazos espirales de la galaxia, abarcando más de 10.000 sistemas estelares y cientos de especies. Durante milenios, no habían encontrado ninguna civilización que pudiera desafiar su superioridad tecnológica. Hasta ahora. ¿Qué sabemos sobre esta civilización humana?, preguntó la voz del emperador, Terra, la representante política que hablaba con la autoridad del emperador. La directora de inteligencia Mara activó su tableta de datos. Oficialmente, la Tierra es un mundo en cuarentena clasificado como pre-LVS, con una población de aproximadamente 10.000 millones. Su presencia espacial oficial se limita a su sistema natal, una pequeña estación orbitando su planeta, otra alrededor de su luna y puestos de investigación en otros 2 planetas de su sistema. ¿Y extraoficialmente? Presionó Terra. Mara dudó. No lo sabemos. Esta nave vino de fuera del sistema Saúl, lo que significa que tienen al menos una colonia o base de la que no tenemos conocimiento. La tecnología mostrada sugiere que son mucho más avanzados de lo que creíamos posible. Podría ser otra especie usando una identidad humana como tapadera, sugirió la ministra de Comercio loca. Afortunadamente, la comunicación fue tanto visual como de audio, respondió Bass. Eran definitivamente humanos. El jefe de seguridad Paul se levantó y comenzó a caminar. La pregunta es si esta Thundershield es una nave excepcional, quizás experimental, o si es representativa de una flota humana de la que no sabemos nada. De cualquier manera, dijo el alto comandante Ren sombríamente, esto lo cambia todo. Una especie con tecnología que puede eludir nuestros escudos y defensas, con capacidades de viaje superlumínico más allá de nuestra comprensión, sentada en nuestras fronteras. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó Terra bruscamente. Necesitamos saber más, respondió Ren. Recomiendo una operación de inteligencia inmediata. Necesitamos infiltrarnos en el espacio humano, determinar sus capacidades militares, localizar sus colonias y evaluar el nivel de amenaza. ¿Y si detectan a nuestros espías como aparentemente detectaron a nuestros observadores?, preguntó Mara. Entonces, al menos sabremos que están vigilando, dijo Ren. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esta amenaza potencial crece. La voz del emperador, Terra, guardó silencio por un momento, luego asintió. Aprobado. Directora Mara, reúna a sus mejores agentes. Almirante Bass, prepare una estrategia de contención en caso de que necesitemos responder militarmente. Mientras los miembros del consejo comenzaban a discutir los detalles, el almirante Bass se quedó mirando la imagen congelada de la Thundershield en la pantalla. Un escalofrío le recorrió la espalda al considerar las implicaciones. Después de miles de años de dominio imperial, finalmente habían encontrado una especie que podría ser su superior tecnológico. Y no una civilización antigua y moribunda, sino los humanos, una especie que habían descartado como primitiva hacía solo 2 décadas. La galaxia estaba a punto de cambiar, y Bass se preguntaba si el imperio estaba preparado para lo que se avecinaba. El capitán Tom Reed de la Thundershield caminaba con paso firme mientras atravesaba la puerta oculta de Epsilon 9. El puesto de avanzada humano secreto estaba construido dentro de un asteroide hueco en un sistema lejano a la Tierra, cuidadosamente protegido de la detección del imperio. Pocas personas en el sistema Saúl siquiera sabían que existía. Bienvenido de nuevo, capitán, dijo la comandante Lisa Barnes, la líder de la base. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos eran serios. Montaste un buen espectáculo. Reed asintió.
La tripulación actuó a la perfección. Las naves del Imperio estaban exactamente donde nuestra inteligencia dijo que estarían. Caminaron por un pasillo tallado en la roca del asteroide. A su alrededor, hombres y mujeres con uniformes azules trabajaban en estaciones que monitoreaban el espacio en todas direcciones. Esta era la base de operaciones avanzada de la humanidad, el borde de su red oculta. El Consejo está esperando, dijo Barnes, llevando a Reed a una gran puerta al final del pasillo. Dentro de la sala de reuniones, 5 personas estaban sentadas alrededor de una mesa redonda. Eran el Consejo de Defensa Humano, el grupo secreto que había guiado el programa espacial oculto de la humanidad durante el último siglo. Capitán Reed, dijo el almirante Wilson, el miembro más antiguo. Su misión fue un éxito. El Imperio ahora sabe que existimos como algo más que primitivos. Parecían bastante sorprendidos por nuestra tecnología, respondió Reed, tomando asiento. Especialmente por el motor de pliegue espacial. Como pretendíamos, dijo la doctora. Morgan, jefa de la División de Ciencia, activó una pantalla holográfica en el centro de la mesa. Durante 200 años, hemos ocultado nuestras verdaderas capacidades. La demostración que proporcionaste fue cuidadosamente calculada para sacudir su confianza sin revelar toda nuestra fuerza. El holograma mostraba el encuentro de la Thundershield con la patrulla imperial desde múltiples ángulos. Reed observó a su nave realizar la maniobra de pliegue espacial que le permitió saltar detrás de las naves imperiales sin un viaje LVS convencional. Dinos exactamente cómo respondieron, dijo el general Parker, el líder militar. Reed se inclinó hacia adelante. Estaban completamente desprevenidos. Sus armas no podían penetrar nuestros escudos, y no tenían defensa contra nuestros cañones de pulso. Su comunicación sugirió que no tenían idea de que los humanos tuvieran este nivel de tecnología. Bien, dijo el cuarto miembro del Consejo, el director Lewis de Inteligencia. Nuestro engaño ha funcionado durante décadas. La arrogancia del Imperio los hizo descartarnos como indignos de una observación cercana después de su sondeo inicial. El último miembro del Consejo era la mujer más anciana que Reed había visto en su vida. Conocida solo como la Guardiana, rara vez hablaba, pero poseía más conocimiento sobre la historia secreta de la humanidad que nadie. ¿Por qué ahora?, preguntó Reed, la pregunta que le había estado molestando desde que recibió las órdenes de su misión. Hemos estado ocultando nuestras capacidades durante siglos. ¿Por qué revelarnos al Imperio ahora? La Guardiana finalmente habló, su voz sorprendentemente fuerte para alguien tan mayor. Muéstrale. La doctora Morgan asintió y cambió el holograma. Ahora mostraba un mapa estelar de la galaxia con el territorio del Imperio marcado en rojo. Una onda azul se expandía lentamente desde el lado opuesto de la galaxia. Hace 3 meses, nuestros sensores de espacio profundo detectaron esto, dijo el almirante Wilson. Es otro imperio, uno que el Imperio Galáctico ni siquiera sabe que existe todavía. Los llamamos el Colectivo del Vacío. Se están expandiendo rápidamente, conquistando todo a su paso. Reed estudió el mapa cuidadosamente. Llegarán al espacio del Imperio en 5 años y a la Tierra en 8. Exacto, dijo el director Lewis. El Imperio Galáctico es poderoso, pero nuestros análisis muestran que no pueden enfrentarse solos al Colectivo del Vacío. Nosotros tampoco. La verdad amaneció en Reed. Nos estamos rebelando ahora para poder formar una alianza con el Imperio contra esta amenaza mayor. No exactamente una alianza, corrigió el general Parker. El Imperio no hace alianzas. Solo acepta sumisiones. Pero al demostrar nuestra superioridad tecnológica, podemos forzarlos a reconocernos como iguales antes de que llegue este nuevo enemigo. La Guardiana tocó un control y el holograma cambió de nuevo. Ahora mostraba una antigua tablilla de piedra cubierta de extraños símbolos. Todo lo que tenemos, dijo en voz baja, toda nuestra tecnología avanzada proviene de lo que encontramos en el océano profundo hace 200 años. El artefacto contenía el conocimiento de una civilización que desapareció hace millones de años. El Imperio ha estado buscando este conocimiento durante siglos, pero nosotros lo encontramos primero.
Reed había oído historias sobre el artefacto desde que se unió al programa espacial secreto, pero pocas personas habían visto imágenes reales de él. El Imperio destruiría la Tierra para poseerlo, continuó la guardiana. Por eso hemos ocultado nuestras verdaderas capacidades. Pero ahora, con el colectivo del vacío acercándose, necesitamos la capacidad industrial y las vastas flotas del Imperio para complementar nuestra ventaja tecnológica. Así que mi misión fue el primer paso en una negociación compleja, dijo Reed, comprendiendo ahora. Exacto, respondió el almirante Wilson. Y el siguiente paso ya está en marcha. El agente Dorné nunca se había sentido tan expuesto. Como operativo de inteligencia imperial, se había infiltrado en docenas de mundos alienígenas. Pero la Tierra era diferente. A pesar de parecer exactamente como los locales, el Imperio había perfeccionado técnicas de disfraz biológico hacía siglos. Sentía que todos podían ver a través de su tapadera. Se sentó en una concurrida cafetería en una ciudad llamada Nueva York, observando a la gente pasar apresuradamente por la ventana. Todo lo que veía contradecía los informes oficiales del Imperio sobre la humanidad. La tecnología a su alrededor era demasiado avanzada para una especie supuestamente primitiva, pero aún muy por detrás de los estándares imperiales. Su café, señor, dijo la camarera, colocando una taza frente a él. Gracias, respondió Dorné, usando el idioma local a la perfección. Su misión era recopilar información sobre las capacidades militares humanas después del sorprendente encuentro con la Thundershield. Hasta ahora, no había encontrado nada inusual. El programa espacial visible de la Tierra parecía primitivo en comparación con la tecnología imperial. Cohetes químicos, estaciones espaciales básicas, nada que pudiera explicar la avanzada nave de guerra. El comunicador de Dorné, disfrazado de smartphone local, vibró. Lo revisó casualmente, viendo un mensaje de otro agente imperial que operaba en una región llamada Europa. Encontré algo. Centro de tránsito en Noruega. Lecturas de energía inusuales. Dorné terminó su café y dejó el pago en la mesa. 3 días en la Tierra habían arrojado poca información, pero esta podría ser su primera pista real. 20 horas más tarde, oculto en los bosques de Noruega, Dorné observaba a través de ópticas de alta potencia cómo los camiones entraban en lo que parecía ser un simple túnel de montaña. Su escáner detectó breves picos de energía cada vez que la puerta del túnel se abría. La firma de energía coincide con lecturas parciales del encuentro de la Thundershield, susurró en su grabadora, consistente con tecnología de escudos avanzada. Al anochecer, Dorné se acercó a la entrada del túnel. No había guardias visibles, pero su escáner detectó múltiples sistemas de sensores. El informe de inteligencia del Imperio había sugerido que la seguridad humana sería básica y fácil de eludir. El informe estaba equivocado. Mientras Dorné intentaba desactivar el primer sensor, un campo de energía apareció de repente a su alrededor, inmovilizándolo en el acto. No podía moverse, no podía hablar, apenas podía respirar. Inteligencia imperial, supongo, dijo una voz desde la oscuridad. Una mujer salió a la vista, vistiendo un uniforme simple sin insignias. Eres el tercero que atrapamos esta semana. Tu imperio trabaja rápido. Dorné intentó activar su baliza de emergencia, pero no podía mover los dedos. No te molestes, dijo la mujer. Estamos bloqueando todas las transmisiones. Tus superiores no sabrán qué te pasó. Más figuras emergieron de las sombras. Colocaron un dispositivo en el suelo cerca de Dorné. Proyectó un holograma de la Tierra rodeada de pequeños puntos que se expandían hacia sistemas estelares cercanos. Sabemos que buscas nuestro secreto, dijo la mujer. Déjame ahorrarte problemas. Esos puntos representan colonias y puestos de avanzada humanos. 57 de ellos, todos ocultos a los sensores imperiales. Hemos estado ahí fuera durante más de un siglo, observándolos mientras ustedes pensaban que estábamos atrapados en nuestro propio sistema solar. Lo último que Dorné vio antes de perder el conocimiento fue el holograma expandiéndose para mostrar cientos de naves marcadas con la insignia de la Tierra, posicionadas en todo lo que el Imperio siempre había considerado su territorio seguro. El comandante Trell estaba en el puente de la nave insignia imperial Damenens,
observando las estrellas a través de la enorme pantalla de visualización. Detrás de él, 50 naves de guerra imperiales formaban la flota de reconocimiento más poderosa reunida en la última década. Su misión era simple: encontrar los límites del espacio humano y probar sus defensas. Informe de estado, exigió Trell, su mano de 4 dedos golpeando impacientemente la consola de mando. Hemos cruzado el límite del espacio cartografiado, señor, respondió su segundo al mando, el oficial Mech. Ahora estamos en la región donde se encontró por primera vez a la Thundershield. Trell asintió. El gran almirante había sido claro. Esta no era una fuerza de invasión, sino una demostración de fuerza. El imperio necesitaba saber exactamente a qué se enfrentaban antes de comprometerse a una acción militar total. ¿Alguna señal de naves humanas?, preguntó Trell. Nada, comandante, dijo el oficial de sensores. El espacio está despejado en 10 minutos luz en todas direcciones. Trell frunció el ceño. La inteligencia había sugerido que los humanos debían tener una base en algún lugar de este sector. ¿Se habrían retirado al detectar la flota imperial? Esa sería la elección sabia. A pesar de la impresionante tecnología de la Thundershield, ninguna especie podría esperar igualar el poder combinado de 50 naves de guerra imperiales. Señor, la voz del oficial de sensores se alzó en alarma. 3 naves acaban de aparecer. No estaban ahí hace un segundo. En pantalla, ordenó Trell. La pantalla de visualización cambió, mostrando 3 naves que de alguna manera habían aparecido directamente en la ruta de la flota imperial. Todavía estaban a 5 minutos luz de distancia, demasiado lejos para un ataque sorpresa. Pero su aparición repentina era inquietante. ¿Cómo llegaron allí?, exigió Trell. ¿Usaron LVS estándar? No, señor, respondió el oficial de sensores, su voz temblando ligeramente. No se detectó firma LVS. Simplemente aparecieron. Trell estudió las 3 naves humanas. Una era claramente la Thundershield, ya familiar por las grabaciones. La segunda era similar en diseño, pero más pequeña. La tercera nave, sin embargo, era algo completamente diferente, al menos 3 veces más grande que la Damenens, con un casco negro y liso que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Análisis de la nave grande, pidió Trell, tratando de mantener la voz firme. Las lecturas de energía están por las nubes, señor, informó el oficial de ciencia. Nuestros sensores no pueden penetrar su casco. Basado en la comparación de tamaño, la clasificaría como una nave de guerra clase Dreadnought. Un Dreadnought humano. El concepto parecía imposible hacía solo unos días. El imperio había clasificado a los humanos como una especie primitiva apenas capaz de llegar a su propia luna. Y sin embargo, aquí estaban, desplegando una nave de guerra que eclipsaba a la nave insignia imperial. Nos están llamando, señor, dijo el oficial de comunicaciones. Trell se enderezó el uniforme. En pantalla. La pantalla de visualización cambió para mostrar a un hombre humano con un uniforme azul oscuro con insignias plateadas en los hombros. Parecía estar en su mediana edad, con el pelo corto y gris y una expresión tranquila. Flota imperial, aquí el capitán Robert Miller de la nave terrestre Avellan. Han entrado en el espacio que la Fuerza de Defensa de la Tierra considera su zona de seguridad. Indiquen sus intenciones. Trell dio un paso adelante, irguiéndose en toda su altura. Aquí el comandante Trell de la nave insignia imperial Damenens. Se retirarán y se prepararán para ser abordados. El imperio no reconoce ningún reclamo de la Tierra sobre territorio más allá de su sistema natal. La expresión del capitán humano no cambió. Comandante Trell, no deseamos un conflicto. Propongo que nos reunamos para discutir la situación diplomáticamente. La Avellan tiene instalaciones adecuadas para tal reunión. Trell casi se rió. El humano lo estaba invitando a su nave. ¿Creían que los comandantes imperiales eran tan tontos? No habrá ninguna reunión, respondió Trell con frialdad. El imperio no negocia con especies preespaciales que de alguna manera han adquirido tecnología más allá de su comprensión. Rendirán sus naves para su inspección, o las tomaremos por la fuerza. Por primera vez, un destello de emoción,
Fue decepción. Cruzó el rostro del humano. Esperaba una respuesta más razonable. Tengan en cuenta que, si bien preferimos una resolución pacífica, estamos preparados para defendernos. Antes de que Trell pudiera responder, el oficial Mech le susurró urgentemente al oído. Señor, los sensores detectan sistemas de puntería de las 3 naves humanas fijados en nuestras naves. Podrían disparar en cualquier momento. Trell consideró sus opciones. 50 naves de guerra imperiales contra 3 naves humanas deberían ser una ventaja abrumadora. Pero el recuerdo de con qué facilidad la Thundershield había deshabilitado una patrulla imperial le hizo dudar. Armas en espera, ordenó Trell en voz baja, luego se dirigió de nuevo al humano. Capitán Miller, esta es su última advertencia. Apaguen sus naves o enfrenten las consecuencias. Miller suspiró visiblemente. Muy bien. Mantendremos nuestra posición. Si su flota se acerca a menos de 1 minuto luz de nuestra ubicación, lo consideraremos una acción hostil. La comunicación terminó y la pantalla de visualización volvió a mostrar las 3 naves humanas manteniendo su posición. ¿Órdenes?, preguntó el oficial Mech. Trell estudió la situación. Su misión era probar las defensas humanas, no iniciar una guerra. Pero retirarse ahora sería visto como una debilidad. Avance la flota a media velocidad, ordenó. Escudos al máximo, armas listas, pero no disparen a menos que yo dé la orden. La flota imperial comenzó a avanzar lentamente, manteniendo una formación perfecta. Las naves humanas permanecieron inmóviles, sin hacer ningún intento de retirarse. Todavía no hemos cruzado el límite de 1 minuto luz que especificaron, informó el navegante después de varios minutos. Continúen el avance, ordenó Trell. Que los humanos disparen primero, pensó. Entonces el imperio tendrá justificación para una guerra a gran escala. Cuando la vanguardia de la flota imperial cruzó el límite invisible de 1 minuto luz, Trell se tensó, esperando que los humanos abrieran fuego. En cambio, las 3 naves permanecieron quietas. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de amplio espectro de las naves humanas. Parece ser música. ¿Música?, repitió Trell, confundido. Antes de que nadie pudiera explicar, un joven oficial de armas en el otro lado del puente gritó, por la gloria del imperio, y disparó las armas de su estación contra la nave humana más pequeña. Cese el fuego, rugió Trell, pero era demasiado tarde. Un brillante rayo de energía salió disparado de uno de los cañones delanteros de la Damenens, cruzando el espacio hacia las naves humanas. El rayo nunca alcanzó su objetivo. A medio camino entre las flotas, simplemente se desvaneció como si hubiera sido absorbido por escudos invisibles. Por un momento, no pasó nada. Entonces, el oficial Mech gritó, pico de energía del Dreadnought humano. Finos rayos azules salieron disparados de la Avellan tan rápido que apenas fueron visibles. Sin embargo, no apuntaron a la Damenens. En cambio, cada rayo golpeó una nave imperial diferente con precisión quirúrgica. En la pantalla táctica, Trell observó con horror cómo 45 de sus 50 naves se apagaban de repente, sus sistemas de energía desconectados. Solo la Damenens y otras 4 naves en la retaguardia de la formación permanecieron operativas. Informe de daños, exigió Trell. Sin destrucción, señor. Informó el oficial táctico con incredulidad. Las armas humanas solo deshabilitaron motores, armas y escudos. El soporte vital y la energía básica permanecen funcionales en todas las naves afectadas. El sistema de comunicación se activó de nuevo, mostrando el rostro del capitán Miller. Esta vez, no había forma de confundir la decepción en su expresión. Comandante Trell, a pesar de la acción de su oficial, hemos elegido no destruir ninguna de sus naves. Los miembros de su tripulación están ilesos. Considere esta demostración completa. Cuando regrese con sus superiores, infórmeles que la humanidad busca relaciones pacíficas con el imperio, pero no seremos subyugados. La transmisión terminó, y las 3 naves humanas comenzaron a moverse. No giraron ni aceleraron en el sentido convencional. Simplemente se desvanecieron de la vista como fantasmas desapareciendo en la niebla.
Trell permaneció en silencio en el puente, mirando el espacio ahora vacío donde habían estado las naves humanas. En menos de un minuto, sin destruir una sola nave imperial ni cobrar una sola vida, los humanos habían neutralizado una flota que podría haber conquistado un sector entero. «¿Órdenes?», preguntó el oficial Mech en voz baja. Trell respiró hondo. «Asistan a las naves deshabilitadas. Prepárense para regresar al espacio imperial». Después de una pausa, añadió, «y preparen mi informe para el gran almirante. La situación es más complicada de lo que anticipamos». La Cámara del Gran Consejo en la capital imperial nunca había estado tan llena. Representantes de todos los principales mundos imperiales abarrotaban la gigantesca sala circular, sus voces creando un zumbido constante de conversación nerviosa. En el centro, los 12 miembros del Alto Consejo estaban sentados en tenso silencio, esperando. El gran almirante Tolos, el comandante militar supremo del imperio, estudió los informes frente a él por quinta vez. Los datos de la fallida misión de reconocimiento del comandante Trell ya eran bastante preocupantes. Pero ahora tenían algo aún más inquietante: un informe completo del oficial de inteligencia Dorné, que de alguna manera había escapado de la custodia humana y había regresado al espacio imperial. Las puertas en el extremo opuesto de la cámara se abrieron. Todas las cabezas se giraron para ver entrar al propio emperador. Una ocurrencia rara que subrayaba la gravedad de la situación. El antiguo gobernante de 1000 mundos se movió lentamente hacia su asiento a la cabeza de la mesa del Alto Consejo, su rostro impasible bajo su máscara ceremonial. Cuando el emperador se sentó, el gran almirante Tolos se puso de pie. Su Majestad Imperial, honorables consejeros, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Lo que creíamos que era una especie primitiva se ha revelado como poseedora de una tecnología que puede superar la nuestra. Activó el holograma central, mostrando el encuentro entre la flota del comandante Trell y las 3 naves humanas. La cámara se quedó en silencio mientras observaban cómo 45 naves de guerra imperiales eran deshabilitadas en segundos sin una sola baja. Como pueden ver, continuó Tolos, los humanos podrían haber destruido nuestra flota, pero eligieron no hacerlo. Esto sugiere que son notablemente misericordiosos. Unos pocos consejeros se burlaron de esta idea, o que están haciendo una calculada demostración de poder mientras mantienen ocultas sus verdaderas capacidades. La voz del emperador, rara vez escuchada en el consejo, cortó el aire de la sala. ¿Qué sabemos de sus verdaderas capacidades? El almirante Tolos hizo un gesto a un hombre pequeño y delgado que estaba de pie al borde de la cámara. El oficial de inteligencia Dorné ha regresado de la Tierra con información crítica. Dorné dio un paso adelante, luciendo nervioso pero decidido. Su escape de la custodia humana le había costado caro. Su brazo izquierdo era ahora una prótesis, y una larga cicatriz recorría el lado de su rostro. Su Majestad, honorables consejeros, comenzó Dorné, su voz firme a pesar de su apariencia. Fui capturado por humanos poco después de comenzar mi investigación en la Tierra. Lo que descubrí cambia todo lo que creíamos saber sobre ellos. Tomó el control de la pantalla holográfica, mostrando imágenes que había grabado en secreto. Los humanos me permitieron ver ciertas cosas. Al principio, pensé que era un descuido de su parte, pero ahora creo que querían que escapara con esta información. El holograma mostraba vastas instalaciones subterráneas bajo la superficie de la Tierra, astilleros ocultos dentro de lunas sin vida y estaciones espaciales camufladas de los sensores convencionales. La humanidad ha estado construyendo una civilización oculta durante más de 2 siglos, explicó Dorné. Tienen al menos 57 colonias repartidas por lo que consideramos espacio imperial, todas usando tecnología que las hace invisibles a nuestros sensores. Murmullos de incredulidad se extendieron por la cámara. El alto general Korb, el miembro más belicista del Consejo, se puso de pie. Esto es imposible. Nuestras patrullas los habrían detectado. No si poseen una tecnología muy superior a nuestra comprensión, respondió Dorné con calma. Y la tienen, por esto. El holograma cambió para mostrar un enorme objeto cristalino que brillaba con una luz interior, guardado dentro de lo que parecía ser una bóveda fuertemente vigilada. Esto es lo que los humanos llaman el don de los arquitectos.
Hace 200 años, sus naves oceanográficas lo descubrieron en una fosa profunda de su planeta. Es un artefacto dejado por lo que creen que fue una antigua raza precursora. Seres a los que llaman los arquitectos, que existieron millones de años antes que cualquier civilización galáctica actual. El emperador se inclinó ligeramente hacia adelante. Su interés estaba claramente despertado. Los antiguos, dijo. El imperio había buscado evidencia de esta mítica raza precursora durante milenios, encontrando solo fragmentos y ruinas. Sí, Su Majestad, confirmó Dorné. Los humanos afirman que este artefacto contenía el conocimiento tecnológico completo de los arquitectos, almacenado en una matriz cristalina que se interconectaba directamente con sus primitivos ordenadores. Les dio esquemas para tecnología miles de años más avanzada de lo que tenían, o de lo que nosotros poseemos actualmente. El ministro de Ciencia Dax, que había estado observando en silencio hasta ahora, se unió a la conversación. Si esto es cierto, explicaría su salto tecnológico aparentemente imposible. Motores de pliegue espacial, armas de energía que eluden escudos, sensores que pueden detectar a nuestros observadores camuflados, todas tecnologías teóricas que no hemos podido perfeccionar. ¿Y los humanos te dijeron por qué han ocultado su verdadera naturaleza durante tanto tiempo?, preguntó el emperador, su voz sin revelar nada de sus pensamientos. Dorné asintió. Afirmaron que temían que el imperio los destruyera para poseer el artefacto. Dijeron que necesitaban tiempo para construir sus defensas antes de rebelarse. Un temor razonable, señaló Terra. Es exactamente lo que el alto general Corb está a punto de proponer que hagamos ahora. Corb no lo negó. Deberíamos reunir la gran flota de inmediato. Si atacamos rápidamente su mundo natal, podemos apoderarnos de este artefacto antes de que puedan movilizar sus fuerzas ocultas. El holograma cambió de nuevo, mostrando un mapa del territorio humano basado en la inteligencia de Dorné. Cientos de puntos que representaban naves y bases humanas aparecieron en todo el espacio supuestamente seguro del imperio. Es demasiado tarde para eso, dijo Dorné en voz baja. Me dejaron ver esto intencionalmente. Sus naves ya están posicionadas en todo nuestro territorio. Si lanzamos un ataque contra la Tierra, podrían atacar docenas de nuestros mundos clave simultáneamente. La cámara estalló en gritos de ira y exclamaciones de miedo. El emperador levantó una mano y el silencio cayó de inmediato. Continúe, oficial Dorné, ordenó. ¿Por qué se rebelarían ahora, después de 2 siglos de ocultación? La expresión de Dorné se volvió grave. Esta es quizás la parte más inquietante, Su Majestad. Los humanos afirman que hay otro poder acercándose desde el otro lado de la galaxia, algo que llaman el colectivo del vacío. Según su inteligencia, este colectivo ya ha consumido cientos de sistemas estelares y llegará al espacio imperial en 5 años. Mostró nuevas imágenes que mostraban naves extrañas de un diseño completamente diferente a todo lo imperial o humano. Las naves parecían casi orgánicas, con estructuras retorcidas que herían la vista al mirarlas durante demasiado tiempo. Los humanos afirman que necesitan nuestra ayuda, o más exactamente, afirman que nosotros necesitamos la suya. Creen que ni la humanidad ni el imperio pueden enfrentarse solos a este colectivo. El gran almirante Tolos estudió las imágenes cuidadosamente. ¿Tenemos alguna confirmación independiente de esta amenaza? Ninguna, admitió Dorné. Nuestros sensores de largo alcance no llegan tan lejos, y no tenemos puestos de avanzada en las regiones que los humanos afirman que han sido tomadas por este colectivo. El alto general Corb se burló. Conveniente. Inventan una amenaza imaginaria para forzarnos a una alianza. Quizás, dijo Dorné, pero parecían genuinamente preocupados. La mujer que me interrogó, su jefa de seguridad, dijo algo que me pareció interesante. Dijo, podríamos haber permanecido ocultos otro siglo, a salvo en nuestro rincón de la galaxia. En cambio, nos estamos revelando y arriesgándolo todo. Pregúntense por qué haríamos eso si la amenaza no fuera real. El emperador guardó silencio por un largo momento, considerándolo. Finalmente, habló. Nos enfrentamos a 3 posibilidades. Primero, los humanos dicen la verdad sobre todo.
Encontraron tecnología avanzada, construyeron una civilización oculta y ahora nos advierten de una amenaza mayor. Segundo, mienten sobre este colectivo para manipularnos y que aceptemos su poder. Tercero, mienten sobre todo, incluidas sus capacidades. Miró alrededor de la cámara. ¿Qué nos dicen nuestros instintos? El ministro de Ciencia Dax habló primero. La tecnología que han mostrado es real. Nadie puede fingir el tipo de motor de pliegue espacial que presenciamos. La directora de inteligencia Mara asintió de acuerdo. Y sus bases ocultas deben existir. Explica demasiadas anomalías que hemos detectado a lo largo de los años, pero que descartamos como errores de sensor. El gran almirante Tolos se aclaró la garganta. Exista o no este colectivo del vacío, los humanos podrían haber permanecido ocultos. Al revelarse, se han vuelto vulnerables. Eso sugiere que creen que nos necesitan para algo. El emperador asintió lentamente. Entonces procederemos con cautela. No atacaremos ni nos someteremos. Negociaremos diplomáticamente mientras nos preparamos para todas las posibilidades. Se volvió hacia el gran almirante Tolos. Organiza una reunión con estos humanos en algún lugar neutral. Quiero ver qué quieren realmente del imperio. La estación espacial colgaba en órbita alrededor del gigante gaseoso. Su estructura gris neutra, deliberadamente sencilla y poco amenazante. Construida en menos de una semana específicamente para esta reunión, representaba algo sin precedentes en la historia imperial. Una cumbre diplomática entre el imperio y una especie que previamente había considerado primitiva. El almirante Vaz estaba en el mirador de la nave diplomática imperial, observando cómo se acercaba la nave humana. A diferencia de las naves militares que habían encontrado antes, esta era más pequeña y claramente diseñada con fines diplomáticos. Su elegante casco blanco llevaba el simple emblema azul de la Tierra, un círculo con una representación estilizada de su planeta natal. Llegan justo a tiempo, señaló la diplomática imperial Laren, que estaba a su lado. La puntualidad sugiere respeto, al menos. Vaz no dijo nada. Desde la fallida misión de reconocimiento y el informe del oficial Dorné, había sido elegido para representar los intereses militares del imperio en esta reunión sin precedentes. La elección tenía sentido. Había sido el primer oficial de alto rango en presenciar la grabación de la Thundershield y había liderado la respuesta inicial, pero sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Recuerda, dijo Laren en voz baja, el emperador desea que parezcamos fuertes pero razonables. No aceptaremos sus afirmaciones sin pruebas, ni las descartaremos sin consideración. Entiendo la diplomacia, respondió Vaz con rigidez. He negociado los términos de rendición de 17 especies. Laren sonrió finamente. Pero nunca como la parte potencialmente más débil. Eso lo hace diferente. Antes de que Vaz pudiera responder, su transbordador atracó en la estación neutral. 6 guardias imperiales con armaduras ceremoniales se formaron a su alrededor mientras caminaban por el corredor de conexión. La cámara de reuniones era un círculo perfecto con 2 puertas idénticas en lados opuestos. La sala estaba vacía, excepto por una mesa redonda en el centro con sillas dispuestas a su alrededor. El techo era transparente, ofreciendo una vista de las nubes arremolinadas del gigante gaseoso debajo y las estrellas arriba. Exactamente a tiempo, la puerta opuesta se abrió. 6 humanos con uniformes azul oscuro entraron primero, tomando posiciones que reflejaban las de los guardias imperiales. Luego vino un hombre alto de pelo canoso con un aire de tranquila autoridad, seguido por una mujer cuya mirada penetrante se fijó inmediatamente en Vaz. Embajador David Jackson, se presentó el hombre con una ligera reverencia. Representando al Gobierno Unido de la Tierra y sus colonias. Comandante Susan West, dijo la mujer. Fuerza de Defensa de la Tierra. Laren dio un paso adelante. Diplomática Imperial Laren, voz de Su Majestad Imperial. Hizo un gesto hacia Vaz. Almirante Vaz, representando al mando militar imperial. Tomaron asiento en la mesa. Por un momento, el silencio llenó la sala mientras ambas partes se estudiaban mutuamente. El embajador Jackson habló primero. Agradecemos la disposición del imperio para reunirse.
Muestra una sabiduría que esperamos beneficie a nuestras dos civilizaciones. El imperio ha existido durante 10.000 años adaptándose a nuevas realidades, respondió Laren suavemente. Aunque debemos admitir que la humanidad nos ha presentado una nueva realidad particularmente sorprendente. Jackson asintió. Entendemos su escepticismo. Durante siglos, nos presentamos deliberadamente como menos avanzados de lo que realmente somos. Un engaño que plantea dudas sobre su fiabilidad ahora, señaló Bass. La comandante West le sostuvo la mirada firmemente. Un engaño que fue necesario para nuestra supervivencia. Su imperio tiene un historial bien documentado de absorber o eliminar a rivales potenciales. Traemos estabilidad y progreso a los mundos primitivos, replicó Laren. Traen subyugación, dijo West sin rodeos. Nosotros elegimos un camino diferente. El embajador Jackson levantó una mano ligeramente y West guardó silencio. El gesto le recordó a Bass cómo el emperador podía acallar a todo un consejo con el más mínimo movimiento. No estamos aquí para debatir el pasado, dijo Jackson. Nos enfrentamos a una amenaza que nos concierne a ambos. Colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Proyectó un mapa tridimensional de la galaxia con el territorio imperial marcado en rojo y el espacio humano en azul. Un tercer color, un verde enfermizo, se extendía desde el lado opuesto de la galaxia, como una mancha que sangraba lentamente a través de las estrellas. El colectivo del vacío, dijo Jackson. Detectamos sus primeros movimientos hace 8 años. Su tecnología no se parece a nada que hayamos encontrado, posiblemente incluso más allá de lo que derivamos del don de los arquitectos. Bass estudió el mapa cuidadosamente. Afirman que ya han consumido cientos de sistemas, pero el imperio no ha detectado nada. Su método de expansión no genera las firmas habituales que sus sensores detectarían, explicó la comandante West. No usan viajes LVS convencionales. Se propagan a través de lo que llamamos cascadas de pliegue espacial, esencialmente rompiendo las barreras entre puntos en el espacio a una escala masiva. Si esta amenaza es real, dijo Laren, ¿por qué revelarse ahora? ¿Por qué no permanecer ocultos hasta que lleguen y dejar que el imperio soporte el peso del ataque? La expresión del embajador Jackson se volvió sombría. Porque hemos hecho las simulaciones. Miles de ellas. Si el imperio se enfrenta al colectivo solo, caerán en 3 años. Si la humanidad se enfrenta a ellos sola después de la caída del imperio, sobreviviremos quizás otra década. Juntos, nuestras posibilidades mejoran significativamente. Cálculos convenientes, señaló Bass con escepticismo. Jackson tocó el proyector y la imagen cambió para mostrar un pequeño objeto que parecía estar hecho de metal retorcido y cristal. Este es un fragmento de tecnología del colectivo del vacío que recuperamos del borde de su zona de expansión. Hemos pasado años analizándolo. Estamos dispuestos a compartir esta muestra y todos nuestros datos con sus científicos. Bass y Laren intercambiaron miradas. Esto era inesperado. Dicha tecnología sería invaluable, independientemente de si la amenaza era real. ¿Y qué quieren a cambio?, preguntó Laren con cautela. Reconocimiento, dijo Jackson simplemente. Reconocimiento formal de la humanidad como una potencia independiente igual al imperio. Un pacto de no agresión y cooperación contra el colectivo. El imperio no reconoce iguales, dijo Laren con rigidez. El emperador está por encima de todo. Jackson sonrió ligeramente. Quizás es hora de nuevas tradiciones. Tocó el proyector de nuevo. El holograma se expandió, mostrando ahora cientos de puntos azules esparcidos por todo el espacio imperial. Naves y bases humanas que habían permanecido ocultas durante siglos. Podríamos haber permanecido ocultos, dijo la comandante West en voz baja. Podríamos haber visto cómo el colectivo consumía el imperio sistema por sistema. En cambio, estamos aquí, ofreciendo una alianza. O, añadió Jackson, podemos mostrarles una prueba más concreta de nuestras capacidades, si eso ayudara al imperio a tomar su decisión. Bass sintió una fría certeza instalarse en su estómago. ¿Qué tipo de prueba? El embajador Jackson miró a la comandante West, quien asintió casi imperceptiblemente. En este momento, dijo Jackson,
200 naves de guerra humanas avanzadas están saliendo del camuflaje en todo el espacio imperial, una sobre cada uno de sus mundos principales. Han estado allí durante años, sin ser detectadas por sus sensores. El holograma se actualizó, mostrando estas naves apareciendo como estrellas que de repente parpadeaban en existencia a través del territorio imperial. No tienen intenciones hostiles, continuó Jackson. Sus comandantes tienen órdenes estrictas de no atacar a menos que sean atacados. Pero están ahí para demostrar una simple verdad. Si la humanidad fuera su enemiga, esta reunión no estaría ocurriendo. El imperio ya estaría enfrentando una amenaza interna que no podría contrarrestar. Bass apretó la mandíbula, sabiendo que los informes de estas naves ya estarían inundando los canales de mando imperiales. El dispositivo de comunicación diplomática en su cinturón había estado vibrando constantemente durante el último minuto. Así no es como se llevan a cabo las negociaciones pacíficas, dijo Laren, su máscara diplomática resbalando para mostrar una ira genuina. No, coincidió Jackson. Así es como se llevan a cabo las negociaciones entre iguales. Respetamos el poder y la historia del imperio. Solo pedimos el mismo respeto a cambio. Deslizó un cristal de datos sobre la mesa. Esto contiene todo lo que sabemos sobre el colectivo del vacío, incluidas las coordenadas donde sus naves pueden verificar independientemente su avance. También incluye una propuesta de tratado de reconocimiento y defensa mutuos. Bass recogió el cristal, girándolo en sus dedos. Después de un momento de consideración, se dirigió directamente a la comandante West. Si verificamos esta amenaza y aceptamos sus términos, ¿qué pasará con sus naves actualmente posicionadas sobre nuestros mundos? La mitad regresará al espacio humano, respondió ella. La mitad permanecerá, pero abiertamente, como parte de nuestra red de defensa conjunta. No tenemos ningún deseo de ocupar o amenazar los mundos imperiales, solo de garantizar nuestra propia seguridad. Laren había recuperado la compostura. Debo consultar con el emperador antes de que se pueda llegar a un acuerdo. Por supuesto, dijo Jackson. Permaneceremos aquí esperando su respuesta. Mientras Bass y Laren se levantaban para irse, Jackson añadió un último punto. Almirante Bass, el imperio ha perdurado 10.000 años porque se adaptó a nuevas realidades. Creo que este es un momento así. La galaxia está cambiando. Juntos, podemos dar forma a ese cambio. Divididos, puede que no sobrevivamos para ver lo que viene después. 3 días después, el almirante Bass y el embajador Jackson estaban uno al lado del otro mientras sus representantes firmaban el tratado de reconocimiento y defensa mutuos. No era la alianza completa que los humanos habían esperado, ni la sumisión que el imperio había esperado inicialmente. Era algo nuevo, un primer paso hacia un tipo diferente de relación que el imperio nunca había permitido. Mientras Bass observaba la firma, su comunicador le alertó discretamente de un nuevo desarrollo. Las sondas de espacio profundo imperiales enviadas a las coordenadas proporcionadas por los humanos habían confirmado la existencia del colectivo del vacío. La amenaza era real. Esto lo cambia todo, dijo Bass en voz baja a Jackson. El embajador humano asintió. Sí, pero el cambio iba a llegar de todos modos. Ahora al menos lo enfrentamos juntos. En el puente de la Thundershield, ahora en órbita alrededor del gigante gaseoso como parte de la Guardia de Honor para la firma del tratado, el capitán Reed recibió nuevas órdenes. La nave debía proceder más allá del espacio imperial, hasta el borde mismo del territorio conocido, donde se habían detectado extrañas lecturas. Mientras Reed estudiaba el informe de la misión, se permitió una pequeña sonrisa. La humanidad había subido al escenario galáctico por fin. El engaño había terminado. Ahora comenzaría el verdadero trabajo, prepararse para la tormenta que se avecinaba. Los motores de la Thundershield cobraron vida mientras rompía la órbita y se preparaba para el pliegue espacial. Por delante yacía lo desconocido. Pero por primera vez en siglos, los humanos no lo enfrentarían solos.